Ok. Vamos a continuar, compañeros, con la cuarta unidad de nuestra asignatura y vamos a hablar sobre el derecho colectivo del trabajo. En esta unidad, estos son los puntos que vamos a analizar. Vamos a hablar de coaliciones de sindicatos, requisitos para la constitución de un sindicato, la asamblea constitutiva, los derechos que tienen los sindicatos. ¿Listos? Muy bien, empecemos. Ahí va. Vamos a llamar coalición a la reunión temporal que tiene, en este caso, un grupo de trabajadores que sin registro, no necesitan registrarse, por lo menos tener 2 trabajadores o 2 patrones que se van a reunir para la defensa de sus derechos. Les voy a poner un ejemplo. Ahí va. Tenemos que estos 3 trabajadores, compañeros, fueron rescindidos de su relación laboral por la empresa A. ¿Sale? Muy bien. Y deciden unir sus fuerzas para reclamar lo que a su derecho corresponde y defenderse en contra de la empresa A. Este es el caso de una coalición. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Cuando hablamos nosotros de un patrón, de un sindicato, vamos a hablar que el sindicato tiene las siguientes características. Es una reunión de carácter permanente. ¿Qué significa esto, compañeros? ¿Para qué se constituye el sindicato? Para que tenga efectos temporales y para que actúe en un determinado tiempo. ¿Para qué, compañeros? ¿Cuál es el objeto de este sindicato? ¿Por qué se va a constituir? ¿Por qué, compañeros? ¿Nada más quiere estar una temporadita trabajando? ¿Qué es lo que quiere hacer este sindicato? ¿Cuál es su objeto? Apoyar al trabajador. Apoyar a su clase trabajadora. ¿Qué más? Defender los derechos de los trabajadores. Defender los derechos de los trabajadores. ¿Qué más? ¿Qué más, compañeros? Buscar beneficios económicos para sus trabajadores. Buscar beneficios económicos para los trabajadores. ¿Qué más? ¿Qué más, compañeros? ¿Y esos beneficios cómo los puede obtener el sindicato? ¿Cómo los podrá obtener? Por medio de la empresa, ¿no? Por medio de la empresa. ¿Pero cómo? Ahora sí que es una coalición entre la empresa, el empleado y el sindicato. Coalición. Bueno, fíjense que hay un tema muy importante y es una de las herramientas más importantes que se tienen. Se llama derecho de, empieza con H. ¿De qué? Derechos humanos. No, empieza con H. ¿Verdad? H-U. ¿De qué? De huelga. El derecho de huelga, exactamente. Esta herramienta, compañeros, es fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin lugar a dudas, ¿qué herramienta creen que presione, que de alguna manera obligue al patrón al cumplimiento de sus prestaciones? ¿Qué herramienta? La huelga, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en este sentido, esta reunión permanente de trabajadores que por lo menos, compañeros, estos trabajadores deben representar 20. Se requiere como número mínimo 20 trabajadores. ¿Vamos bien? Su reunión permanente para la defensa, para el estudio de sus derechos. Seguimos. ¿Y aquí qué necesitan, compañeros? Aquí está. ¿Qué tienen? A diferencia de la coalición. La coalición dice que es sin registro. ¿El sindicato qué es? ¿Qué requiere? Un Registro. registro. Entonces, como sindicato,
Vamos nosotros a registrarnos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien. ¿Se entiende? Si no nos registramos, no existimos como sindicatos. Hay que registrarnos. Bien. ¿Qué más tenemos? Se encuentra conformado por lo menos por 20 trabajadores. Existen sindicatos de patrones que se conforman por lo menos por 3 patrones. Pero los patrones no se van a llamar sindicatos, ¿verdad? ¿Cómo se hacen llamar los patrones? Cámara de Comercio. Muy bien. Ok. ¿Para qué se constituyen? Para el estudio y mejora de sus derechos. Hay varias clases de sindicatos. Tenemos los sindicatos charros, ¿sale? O también conocido como blancos. Tenemos los sindicatos rojos, o también conocidos como marxistas, y tenemos los sindicatos que realmente cumplen con su función, los sindicatos que se constituyen para la defensa de sus agremiados, que son pocos, la verdad. Los sindicatos charros, ¿para qué creen que sirven, compañero? ¿Cuál es la función de estos sindicatos charros? ¿A quién sirven? Al patrón. Al patrón. Estos sindicatos están para el servicio del patrón. Mentira que representan a la clase trabajadora. Les interesa la defensa del patrón y sus intereses. Los sindicatos rojos, marxistas, comunistas, ¿qué tipo de sindicatos crees que sean? ¿Cómo se los imaginan? ¿Hermanitas de la caridad? ¿No? Les gusta, ay, pobrecitos, vamos a ayudar a los trabajadores. Bueno, sí ayudan a los trabajadores, pero ¿qué posición cree que tengan? ¿Cómo se los imaginan, compañeros? ¿Grilleros? ¿Mandé? ¿Como grilleros? Un poco más que grilleros, inclusive es más, vamos más allá. Como unos vándalos. ¿Actúan en beneficio propio? Miren, estos sindicatos, sinceramente se los digo, se constituyen, pero más que la defensa de los derechos de sus agremiados, ellos defienden postulados marxistas y comunistas. Y entonces normalmente son muy cerrados, no negocian, no llegan a acuerdos, no son buenos sindicatos, sinceramente se los digo, porque todo es lucha, todo es confrontación. Son golpeadores. No, inclusive hay que decir con sus palabras, son sindicatos golpeadores, no son los mejores sindicatos, los mejores son los que negocian, los que llegan a acuerdos, los que cuando tienen que sancionar a su agremiado, hay que sancionarlo, Cuando hay que rescindir el contrato, hay que rescindirlo. ¿Se entiende? Si no tiene que estar con nosotros trabajando, ¿por qué? Porque es un trabajador malo, es un trabajador que no cumplió con su función, es un trabajador que incumplió con el reglamento de trabajo, compañeros, pues ¿saben qué hay que hacer? Hay que pararlo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Cuidado con el micrófono, compañeros. Cuidado, déjenlo cierro. Muy bien. ¿Está claro hasta aquí, compañeros? Bien, seguimos. ¿Qué tipos de sindicatos vamos a tener nosotros? Ahí va. Empezamos con los diferentes tipos de sindicatos. Atentos, por favor. Vamos a tener los primeros que son los sindicatos gremiales. ¿Cuáles son estos sindicatos gremiales? Atentos, por favor. Están constituidos por trabajadores que se agrupan en un oficio, que se agrupan en una profesión, que se agrupan en una especialidad. ¿Se entiende, sí o no? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos a este grupo de trabajadores
que se dedican al curtido de la piel. Los trabajadores curtidores. ¿Sale? Esta es su especialidad. Esta es al área que ellos se dedican. Estos son los sindicatos gremiales. Acuérdense que por lo menos deben tener 20 trabajadores. Entonces se agrupan por especialidad, por profesión, por cuestiones de oficio. ¿Comentarios, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vámonos con lo siguiente. Ok. Sindicatos de empresa. ¿Cuáles son estos sindicatos de empresa, compañeros? Constituidos por los trabajadores de una misma empresa. Por ejemplo, sindicato de trabajadores de Bimbo. Sí, exacto. ¿Vale? Muy bien. Solamente va a abarcar a trabajadores de Bimbo. Nada más. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Independientemente de su especialidad, independientemente de su profesión, independientemente de su oficio, todos los trabajadores de la empresa Bimbo forman parte de su sindicato. ¿Está claro? ¿O no, compañeros? ¿Sí? Industriales. Ahí va. Sindicatos industriales. Estos se dedican a la misma rama de la industria. ¿Sale? Normalmente estos sindicatos van a conformar un contrato ley. Lo mencionamos al principio de la clase. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar que tenemos aquí a los trabajadores de la industria, De la radio, la televisión, de la similares y industria de conexos, la como radio y dice. de la televisión, de la industria del vidrio. ¿Vale? ¿Qué más, compañeros? Aquí va, de la radio y la televisión. Televisión. ¿Ok? Estos sindicatos normalmente se unen para establecer un contrato ley que va a regir en una o más entidades federativas o en todo el país. ¿Está claro cuáles son los sindicatos de industria? ¿Vale? Bien. Sindicatos nacionales de industria. ¿Qué se imaginan de estos, compañeros? ¿Qué piensan de ellos? ¿A qué creen que se dediquen? ¿Qué abarcarán? Pues son todos los trabajadores que laboren en una empresa de la industria, pero que sea a nivel nacional en todo el país. Bueno, de nacionales de industria, sí. Principalmente aquí vamos a encontrar, como nos mencionó mi estimado Benjamín, el tema de los trabajadores de la radio y de la televisión, que normalmente este sindicato y este contrato ley abarca a todos los trabajadores que laboran en la industria de la radio y la televisión en todo el país. ¿Jale? Entonces, ¿abarca todo el país o abarca varios estados? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y tenemos los de oficios varios. ¿Cuáles son estos? Los trabajadores de distinta profesión, de distinto oficio, de distinta categoría. ¿Por qué no conforman los gremiales?
porque no tienen el número mínimo. Y entonces tienen que constituir varios oficios para crear este sindicato. Ahí va. Por ejemplo, imaginen que en esta empresa tenemos a trabajadores que representan distintas especialidades, distintos oficios. Tenemos 5 de una especialidad. Aquí tenemos 5 de una especialidad. Tenemos otros 5 de otra. Tenemos 4 de una especialidad. Tenemos 10 de otra especialidad. Y entonces todos estos trabajadores que representan distintas ciencias, que representan distintas técnicas, que representan distintas especialidades, como entre ellos no juntan los 20, van a conformar los sindicatos de oficios varios. Sí, fontaneros, electricistas, cosas así, carpinteros. Sí, si tuviéramos el número mínimo, pues constituimos un sindicato gremial. Pero como no los tenemos, abarcamos a varios trabajadores de distinto oficio, de distinta especialidad. ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar. Ok. Bueno, tenemos sindicatos patronales, locales o nacionales, pero la verdad, como son más fifís, se llaman cámara de comercios. El registro. Hay que llevar un registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, necesariamente, para que existamos como sindicato. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Está claro? Bien. Sí, maestro. Ok. Muy bien. ¿Qué necesitamos para constituirnos como sindicatos? Bien, tenemos que tener estatutos en donde señalan nuestros principios, en donde se señala los objetivos que tenemos nosotros como gremio sindical. Muy bien. Y ese- ¿Qué más destacamos, compañeros? Tenemos que tener la capacidad y representatividad. Como somos personas morales, vamos a tener la capacidad para contratar, vamos a tener la capacidad para comparecer en juicio y además una cuestión muy importante. Tenemos que acreditar la representatividad de los trabajadores y actualizar esta representatividad cada 6 meses ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Las obligaciones de los sindicatos es informar a la autoridad laboral sobre nuestra actividad como sindicatos. Todo lo que hagamos vamos a registrarlos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si vamos a cambiar de directiva, vamos a comunicarlo al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para bajas y altas de nuestros miembros, también lo tenemos que notificar. Pero no podemos tener un número inferior a 20 agremiados. Prohibiciones. Los sindicatos no pueden adquirir inmuebles que no se destinen a su objeto. Esto significa, imaginen que nuestro líder sindical, pues diga, ¿saben qué? Es de que necesito una casa en la Florida, pues porque pues quiero vivir como rey, ¿no? Soy su líder sindical y necesito esta propiedad, pues para tener todos los lujos. ¿Esto se podría? No, ¿verdad? Porque ellos pueden adquirir inmuebles, pero se tienen que destinar al fin del sindicato. Los sindicatos tampoco pueden intervenir en asuntos religiosos y tampoco podrán ejercer la función de
comerciante. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar de las federaciones y las confederaciones. Ahí va. Atentos, por favor. Ay, ¿qué hice? Ahí voy, ¿eh? Ahí voy. Ahora sí, perdón. Estaba en la federación y confederación. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Este es el sindicato. Aquí está. ¿Cuántos elementos mínimo requerimos, compañeros? ¿Cuántos dijimos? 20. 20. Ok. Aquí está. Este es el sindicato. ¿Vamos bien? La unión de dos o más sindicatos va a crear lo que es la federación. Muy bien. ¿Está claro? La unión de dos o más federaciones van a formar la confederación. ¿Está claro? Sí, maestro. Entonces, más o menos para que nos quede claro, sindicato, federación y confederación. ¿Sale? Sindicato, federación y confederación. Muy bien. ¿Está claro? Bien. Seguimos. Ahí voy. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos que necesitamos cumplir para constituir un sindicato? Muy bien. De fondo. Número de trabajadores, por lo menos 20. Para sus integrantes, podemos incluir menores de edad, siempre y cuando un adulto pues se encargue de su tutoría, dentro que se encargue de manifestar la voluntad de este menor. En este caso, su padre en ejercicio de patria potestad o su tutor. Muy bien. Requerimos un padrón sindical, ¿sale? Que señale, pues, quiénes son los agremiados dentro de nuestro sindicato. Contar con una constancia de representatividad que vamos a estar actualizando cada 6 meses. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. La forma. Presentamos nuestra acta constitutiva. Presentamos los estatutos que establecen nuestros principios, nuestro objeto. Elegimos a la directiva, que es la que va a tener la representación del sindicato, y presentamos nuestro padrón de socios. Muy bien. Ok. Vamos a presentar ante el Centro Federal de Registro, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, por triplicado nuestra acta constitutiva. ¿Vale? Este documento va a contener lo siguiente. 1, ¿quiénes instalan el acta? ¿Sale? Los padrones que van a ser la lista de asistencia. Para que se lleve a cabo la sesión, requerimos mínimo el 50% más 1. Si no cumplimos este requisito, no puede llevarse la sesión. ¿Sale? Debe de presentarse el quórum
y declararse y elegirse la mesa de debates. ¿Sale? La orden del día y decirse que se aprobó. En este caso, la orden del día va a ser la constitución del sindicato. Muy bien. Debe decirse que se dieron a conocer los estatutos y que se aprobaron y forman parte del acta. Se va a elegir la primera directiva del sindicato conforme a los puestos del estatuto y se va a firmar por los miembros de la mesa de debates y la mesa directiva que es electa. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. Bien. Presentaremos la solicitud de registro ante la autoridad. ¿Quién la va a firmar? Secretario general, secretario de organización y secretario de actas. Contenido de nuestra solicitud: el acta constitutiva, la convocatoria si la hubo, los estatutos firmados por quien o por quienes firmen el acta y el padrón que hace la lista de asistencia. Aquí tenemos un ejemplo de un acta constitutiva. ¿Sale? Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, siendo el día 25 de septiembre del 2014 en el Salón Jamay del Hotel Arazazú en Avenida Revolución 110, Colonia Centro de Guadalajara. Tenemos que vamos a encontrarnos los docentes y administrativos de tal colegio. Y aquí tenemos a las personas que están compareciendo y si se fijan al costado, tenemos sus respectivas rúbricas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. En este momento, el objetivo de esta reunión, pues es, ¿cuál es el objetivo, compañeros? Aquí lo señalamos. ¿Cuál es? ¿Qué quieren hacer? ¿Constituir el sindicato? Ajá, muy bien. Aquí, ¿qué están señalando en este punto? Por unanimidad, vamos a constituir la mesa de debates. ¿Quién es su presidente, su secretario y sus vocales? ¿Sale? En este punto van a rendir protesta de su encargo. ¿Sale? Se presenta la lista de asistencia y se verifica que se cumple el quórum. ¿Comentarios hasta aquí, compañeros, compañeras, dudas? Ok, la orden del día. Primera parte de la orden del día. ¿Cuál es? La constitución del sindicato. ¿Vale? Vamos a discutir y aprobar los estatutos de organización. La elección de los integrantes del comité ejecutivo de la mesa directiva, así las comisiones de vigilancia, honor y justicia. Discutir y aprobar y autorizar al secretario general, al secretario de organización y al secretario de actas para que de los acuerdos que lleguemos aquí lleven a registrar este sindicato. Aquí dice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este caso ya no sería así. Ahora, ¿quién es la autoridad donde se registra, compañeros? ¿Cómo se llama? Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ajá, y Registro Laboral. Por unanimidad, la Asamblea tomó por unanimidad de votos la orden del día, se acordaron los siguientes puntos. Vamos a acordar los estatutos. Aquí está. El sindicato. ¿Cuáles son sus objetivos? Pum, aquí lo señalamos. Vamos a numerar cuál es cada uno de sus objetivos. Establecemos un lema oficial. En este caso, que es igualando las condiciones de trabajadores del CECIT Jalisco en beneficio de la educación media superior. ¿Qué más tenemos, compañeros? Bueno, el domicilio, ¿vale? En donde
pues de alguna manera se van a constituir, que en este caso es esta dirección. Por unanimidad de votos se aprueban los estatutos y por unanimidad de votos va a quedar señalado el comité ejecutivo. ¿Quiénes conforman el comité ejecutivo? Aquí está, secretario general, secretario de organización, su suplente, secretario de actas, su suplente, secretario de finanzas, secretario de trabajo y conflictos, secretario de la cultura, sobre la cultura del deporte y del exterior, etcétera, etcétera. Toda esa parafernaria vamos a señalarla. ¿Qué más tenemos, compañeros? Ahí va. ¿Sale? Tenemos a la mesa directiva. Aprobamos al secretario general, al secretario de organización, al secretario de actas y acuerdos, al secretario legal de que representa al sindicato, al secretario general, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ya elegimos mesa directiva y también vamos a elegir la comisión de vigilancia. Aquí la tenemos y quienes la representan. También tenemos una comisión de honor y justicia y quienes lo representan. ¿Sale? Todas estas personas que designamos a continuación van a rendir protesta y en este caso protestan su cargo. Y por unanimidad se le encomienda al secretario general y al de organización lleven a cabo el registro de este sindicato ante la autoridad laboral. ¿Está claro, compañeros? Sí, muy bien. Seguimos y en este punto vamos a ver, compañeros, que ahora sí van a firmar el presidente de la mesa directiva, secretario escrutador, tenemos al secretario general, al secretario de organización y, bueno, aquí está la constitución de este sindicato. Y si se fijan, a continuación, vamos a presentar el padrón de las personas que están constituyendo el sindicato, que a su vez hace lo que conocemos como la lista de asistencia. ¿Nos queda claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Ahí va. ¿Alguna duda, alguna situación hasta aquí? No, maestro. ¿Todo bien o está todo un poquito confuso, todo no claro? Todo bien, profe. Todo bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahorita un poquito más adelante les voy a hablar de la huelga, ya para llegar a las conclusiones de nuestra asignatura. Derechos de los sindicatos. 1. Autonomía. El derecho de autogobernarse. El derecho de administrarse de conformidad con sus estatutos. ¿Depende del patrón del sindicato? No, ¿verdad? Depende de las cuotas de sus agremiados. ¿Sale? Entonces se autodetermina, tiene autonomía propia el sindicato. El sindicato también tiene el derecho de admisión y de exclusión, de aceptar libremente a sus miembros y de excluirlos si no cumplen con los estatutos, ¿eh? Yo no puedo negar el acceso a un miembro por motivos de orientación sexual, por motivos de orientación política, por motivos de color de piel, por motivos de etnia, por motivos religiosos, no puede ser factor para la exclusión de un miembro, porque estaríamos vulnerando sus derechos humanos. Solamente lo vamos a no admitir en el caso de que no cumpla con nuestros estatutos. ¿Está claro? Los sindicatos, ¿qué tienen, compañeros? La titularidad de ¿qué? Del contrato colectivo de trabajo. ¿Sale? Acuérdense una cuestión. Ahora el sindicato necesita sobre este contrato colectivo de trabajo la legitimación de los trabajadores. ¿Sale? No basta con que el sindicato diga que ha negociado el contrato colectivo. Vamos a informarle a los trabajadores que representamos a qué acuerdos hemos llegado. Muy bien. ¿Está claro? Ok. Muy bien.
El derecho de unión. El sindicato debe considerarse una verdadera asociación de los intereses de los trabajadores y defenderlo en contra de la clase patronal. Y aquí, con esto parto al siguiente elemento, el derecho de acción, de emplear medios y tácticas legales, para conseguir sus objetivos. ¿Cuál es la mejor táctica que tiene el sindicato para lograr sus objetivos, compañeros? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mejor táctica? El derecho de Huelga. huelga. ¿Sale? ¿Qué es la huelga? Ese es el punto que vamos a revisar a continuación. ¿Qué es la huelga? La huelga es la suspensión temporal de la relación laboral llevada a cabo por una coalición de trabajadores. ¿Vamos bien? Entonces es una suspensión temporal. ¿Cuál es el objeto de la huelga? ¿Cuál se imaginan, compañeros, que sea su objeto? Que se escuchen las peticiones. 1. Muy bien. En pocas palabras, es el equilibrio entre los factores de producción. ¿Sale? Entre el trabajo y el salario que percibimos, ¿verdad? ¿Sale? Trabajo más, pues como consecuencia también tengo que ganar. Le va bien a la empresa, pues eso me tiene que repercutir en mi salario. ¿Vamos bien? ¿Sí está claro este equilibrio, compañeros? Sí, profe. Siguiente punto. ¿Qué más busca la huelga? Por conducto del sindicato, obtener la firma de un contrato colectivo de trabajo. ¿Sale? La firma de un contrato ley. ¿Sale? Siempre y cuando los sindicatos acrediten la constancia de representatividad y además, compañeros, necesitamos la legitimación ¿de quién? De los trabajadores. ¿Vamos bien? ¿Quedó claro el segundo punto? Tercer punto. La revisión contractual del contrato ley, del contrato colectivo de trabajo. ¿Sale? Por lo que respecta a las condiciones generales de trabajo y anualmente por lo que respecta al salario. ¿Está claro? Ok. 4. El tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Ya estoy sacando mi otra pregunta que voy a contestar. Cuidado, compañeros, micrófonos. Se les está abriendo mucho, compañeros. Tengan cuidado. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Y siguiente, por favor. Ahí va. ¿Sí queda claro en qué consiste el tema del PTU? A ver, ¿qué pasaría si el patrón nos dice no hay PTU? ¿Ya nos tenemos que conformar con eso? ¿Que nos dijo que no hay? No. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? Presionarlo a través de la huelga. A ver, patrón, ¿cómo que no hay PTU? Si ganaste muy bien el año pasado, ¿cómo que no hay PTU? ¿Sale? Bueno, y también, ya lo mencionamos, la revisión de los salarios. Perdón, hay otra huelga que omití señalar. Ahí va. La huelga por solidaridad.
¿Qué significa? Imaginen que se va a huelga el sindicato del Politécnico Nacional y que diga el sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, hermano Politécnico, me uno a tu movimiento y los dos vámonos a huelga. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cómo vamos a clasificar la huelga? Esa es otra pregunta interesante. ¿Listos para hablar de su clasificación? ¿Quedó claro en qué supuesto se va a llevar a cabo la huelga? Ahora vamos a clasificarla. Ahí va. Huelga lícita, huelga ilícita, ¿sale? Huelga existente, huelga inexistente, huelga justificada, huelga injustificada, huelga que vamos a llamar imputable al patrón, ¿sale? O imputable a los trabajadores. Ahí va. Primero, si se da cualquiera de los supuestos que hemos señalado con antelación, vamos a hablar que la huelga es lícita. ¿Sale? Si ya hemos presentado nuestro pliego de peticiones y ya suspendimos temporalmente las actividades laborales, hablamos que en este momento tenemos una huelga existente. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Ok. Si tenemos el caso de que la autoridad verifica nuestros requisitos y de alguna manera acreditamos que nos asiste la razón, la huelga va a ser calificada como justificada. Y en este caso, el responsable de esta huelga es el patrón. ¿Vamos bien? Ok. Si la mayoría de los trabajadores realiza actos que afectan a la empresa, que afectan a terceros, que afecta al patrón o sus representantes, la huelga va a ser calificada como ilícita. Y si la huelga es calificada como ilícita, termina la misma y concluye la relación laboral con todos los trabajadores huelguistas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Maestro. ¿Qué creen? No justificamos nosotros los elementos para llevar a cabo la huelga, pero tampoco hacemos actos ilícitos. Simplemente no justificamos ninguno de los supuestos que señalé con antelación. La huelga va a ser declarada inexistente y la autoridad laboral nos va a conminar para que regresemos a más tardar en 30 días a nuestra fuente de empleo. Si no lo hacemos, se va a dar por terminada la relación laboral. ¿Sale? La autoridad laboral ya ha dicho que no acredito mi movimiento de huelga y por lo tanto no es una huelga que sea existente. O también podemos decir que los responsables de la huelga son los trabajadores al no negociar, al no llegar a acuerdos con el patrón. Y el patrón está presentando pues justificaciones realmente que son justas, que son acreditables. ¿Se entendió estos temas de cómo vamos a clasificar a la huelga? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Ay, perdón. Estoy en esto, perdón. Etapas de la huelga. La huelga tiene 4 etapas. La primera etapa vamos a llamarle la gestación. Presentamos en esta etapa nuestro pliego
de peticiones por conducto del tribunal al patrón. Entonces, con este pliego de peticiones, le pedimos al patrón, pues que cumpla con nuestros requerimientos, si no vamos a estallar a huelga. ¿Vamos bien? ¿Está claro? Ok. Sí, maestro. 2. Prehuelga. Ya le notificaron al patrón y el patrón está valorando nuestro pliego de posiciones, de peticiones. Existe la posibilidad que lleguemos a un acuerdo y que conciliemos esta situación para que no estallemos a huelga. Si aquí lo resolvemos, compañeros, ya no hay necesidad de seguir avanzando. Hemos resuelto este conflicto laboral. Se acabó. ¿Vamos bien? Esta fase, escuchen bien, esta primera fase será ante el tribunal laboral. Esta otra parte será ante el centro de conciliación. Y aquí, si nos resolvemos aquí, vamos a continuar. ¿Sale? Ahí va. Tercera fase. Ahora sí, la huelga. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? La suspensión de las labores. ¿Qué pasó aquí, compañeros? Bueno, como no llegamos a ningún acuerdo, como no resolvimos absolutamente nada, pues tuvimos que estallar la huelga. Y entonces, ahora sí, suspendemos las actividades. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Sí. En el punto número 4, se va a calificar la huelga por parte de la autoridad, por parte del tribunal, y va a calificar lo que ya vimos, si la huelga es lícita, si la huelga es ilícita, si la huelga es existente, inexistente, etcétera, etcétera. Muy bien. Si es lícita, es existente, vamos a continuar con la suspensión. Y si es ilícita, vamos a terminar con esta huelga. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre las fases de la huelga? No, maestro. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. ¿Por qué terminaría la huelga? ¿Cuáles son los supuestos que llevan a la conclusión de la huelga? Ahí va. Terminación de la huelga. Primero, los trabajadores y el patrón se ponen de acuerdo. ¿Sale? ¿Esto qué significaría? Los trabajadores presentan su pliego de peticiones y el patrón dice, vamos a negociarlas. Se negocian y se llega a un acuerdo. Tal vez no cumple con todo lo que dice el pliego de peticiones, pero hasta cierto punto la coalición de trabajadores se considera satisfecha con el acuerdo. Terminamos la huelga. ¿Vamos bien? ¿Sí? Siguiente punto. Tenemos la cuestión allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? Ahí va. El patrón acepta totalmente las peticiones de los trabajadores. ¿Sale? El patrón se somete a las exigencias de los trabajadores y las acepta. ¿Vamos bien? Damos por terminada la huelga. Bien. ¿Es conveniente del todo aceptar todo lo que nos digan nuestros trabajadores? Pues no, ¿verdad? Hay que negociar, hay que ver qué tanto es conveniente, qué no, ¿verdad? El siguiente es que se llegue a un acuerdo conciliatorio ante el centro de conciliación competente. ¿Sale?
Se llega a un acuerdo ante el centro de conciliación. Y este acuerdo se cumple. Es cumplimentado. Muy bien. Ok. Y el último punto con el cual podemos decir que termina la huelga es la sentencia del tribunal. El tribunal dicta una sentencia que da por terminada la huelga. Hasta aquí vamos bien, compañeros. ¿Alguna duda, alguna cuestión en particular que tengamos? ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Yo sé que ustedes no están estudiando para abogados, pero déjenme les platico un poquito sobre el proceso laboral. ¿Por qué les tengo que platicar esto? Porque miren lo que vamos a llegar. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado sometido a un conflicto laboral? ¿Que los hayan demandado, que ustedes hayan demandado? Sí. ¿Sí? No, profe. Bueno, a ver, les voy a platicar un poco cómo funcionaba el proceso laboral antes y cómo va a funcionar ahora. Si hay un conflicto laboral, antes de la reforma del 2019, teníamos a las llamadas juntas de conciliación y arbitraje. ¿Sale? Estas juntas tenían una configuración tripartita, representantes de la clase trabajadora, representantes de la clase patronal y representantes del gobierno. ¿Vamos bien? Ok. Normalmente este procedimiento era largo, era tedioso, hasta cierto punto había muchísima corrupción. ¿Cómo se llevaba todo? Voy a ir punto por punto, ¿eh? Ahí va. Punto número 1. Presentamos nuestra demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Sale? Mi solicitud de que se me dé una prestación por despido injustificado. ¿Hasta aquí vamos bien? Punto número 2. Se supone, escuchen bien, compañeros, que tenía la Junta de Conciliación y Arbitraje que dictar un acuerdo de admisión si admitía mi demanda a trámite en un término de 24 horas. ¿Saben cuándo se cumplía esto? Casi nunca. Casi nunca se dictaba en ese término el acuerdo de admisión. Pero bueno, ahí está. En el punto en este acuerdo de admisión señalaba fecha en la cual iba a tener verificativo una audiencia que se llama audiencia. Escuchen bien cómo se llama. Audiencia de conciliación. ¿Sale? Demanda. Y excepciones. ¿Ok? Así se llama, audiencia de conciliación, demanda y excepciones. ¿Qué pasaba aquí, compañeros? Bueno, aquí llegamos al punto número 3. Se supone que en esta audiencia, lo primero que íbamos a verificar es un tema de conciliación. Si llegamos a un acuerdo aquí, ponemos fin al conflicto laboral. ¿Sale? Si no llegamos a un acuerdo, se ratifica la demanda y posteriormente el demandado da contestación a la demanda laboral. ¿Sale? Prácticamente con esto llegamos a una audiencia donde se ofrecían pruebas. ¿Sale?
y se calificaban sobre la admisión. Muy bien. Después de esta audiencia, compañeros, bien, vamos a continuar. Este es el punto número 4. Vamos a continuar con el punto número 5, con el desahogo de las pruebas y, compañeros, con la formulación de alegatos. ¿Sale? Hasta el punto número 5 vamos bien con el desahogo de las pruebas. ¿Sale? Rápidamente llegamos a un punto número 6. Voy a borrar esto, ¿eh? Llegamos a un punto 6 con la formulación de alegatos. Y ahora sí, compañeros, se cerraba instrucción y el expediente se iba para la discusión, votación y aprobación del laudo. Y este laudo implicaba la resolución del conflicto laboral. Lamentablemente, para pasar todos estos puntos, pasaban meses, pasaban años. Era muy, muy complejo el procedimiento. Hoy en día, ¿qué contempla la reforma? Contempla lo siguiente. Dentro de las autoridades laborales, consideramos, compañeros, compañeras, autoridades de conciliación y autoridades jurisdiccionales. ¿Sale? Autoridades de conciliación. Tenemos a las entidades federativas. ¿Sale? Tenemos a los centros de conciliación. Muy bien, en las entidades federativas. Y en la federación tenemos el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sale? Y jurisdiccionales. En las entidades federativas tenemos a los tribunales del trabajo y a nivel federal tenemos a los tribunales federales del trabajo. ¿Para qué los menciono, compañeros? Surge un conflicto laboral. Lo primero que vamos a tener es una fase de conciliación. Obligatoria de conciliación. ¿Sale? Si yo no agoto esta fase, yo no me puedo ir al juicio laboral, ¿eh? Tengo que agotar la conciliación. Hay casos en los cuales no hay que agotar la conciliación. ¿Cuándo se imaginan? En casos de violencia de género, en casos que haya existido violencia, en casos de discriminación, no hay que agotar ninguna fase de conciliación. ¿Entendemos esto, compañeros? Ahí va. Les pongo varios casos. Vamos a ver un caso. Imaginen que el trabajador y el patrón han llegado a un acuerdo sobre la terminación de la relación laboral, pero ambos quieren curarse de espanto y acuden al centro de conciliación. ¿A qué creen, compañeros? A ratificar su convenio, a ratificar su acuerdo. ¿Se entiende por qué? ¿Sí lo entendemos por qué acudimos al centro de conciliación con este acuerdo previamente establecido? Sí. Simplemente le queremos dar formalidad, ¿verdad? ¿Sale? Resulta que hay una relación laboral entre Mari y su servidor y vamos a darla por terminada. Mari me va a liquidar con 50,000 pesos, pero ella quiere curarse de espanto de que a rato yo no voy a ejercer una acción en su contra y yo también quiero tener la certeza de que Mari me va a cumplir.
Vamos ante la autoridad laboral, hacemos el convenio, llegamos al acuerdo, me cumplimenta y terminamos la relación laboral. ¿Vamos bien? Ok, siguiente caso. Ahí termina el conflicto laboral. Siguiente. Este trabajador considera que fue rescindido de forma injustificada. ¿Sale? Presenta la solicitud ante el centro de conciliación e invitan al patrón. Acude el patrón a esta audiencia de conciliación y de alguna manera le dice, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo, lo vamos a cumplimentar y vamos a dar por terminado este conflicto. Entonces celebran una conciliación y con esto dan por terminado el conflicto laboral. ¿Vamos bien? Ok. ¿Y qué pasará, compañeros, en el caso de que las partes no lleguen a ningún acuerdo? ¿Qué va a pasar? Si no llegan a ningún acuerdo, vamos a terminar con esta fase de conciliación, ¿sale? La damos por terminada y ahora sí, compañeros, nos va a entregar un certificado de una constancia de agotada esta instancia y con esta constancia de que ya agoté la conciliación, ¿qué creen? Ahora sí, ya voy a acudir a la fase judicial. ¿Me entendieron esto, compañeros? Muy bien. Entonces, ¿qué ventaja tiene que yo tenga una fase de conciliación? ¿Qué ventaja tendría, compañeros? Que allí se puede llegar a un acuerdo. Ok. Lo que se considera es de que de 100 asuntos, por lo menos 85 los resolvamos en conciliación. ¿Sale? Para que muy pocos asuntos lleguen a juicio. ¿Se entiende? Ok, entonces esto es una ventaja. Tiene ventajas. La fase de conciliación no puede durar más de 45 días, ¿eh? Para que tampoco se haga eterno. ¿Muy bien? ¿Vamos bien? Ok. No llegué a ningún acuerdo. Bueno, entonces ya como trabajador voy a presentar mi escrito de demanda. Aquí está. ¿Sale? Ante el tribunal laboral. Ante este tribunal, cuando yo presento mi escrito de demanda, ¿qué debo de agregar? La constancia de agotada la fase de conciliación y que no llegamos a ningún acuerdo. ¿Vamos bien? En esta demanda presento mis hechos, que son circunstancias de tiempo, de modo, de lugar. Presento mis fundamentos de derecho, ¿sale? Y presento mis pruebas. ¿Vamos bien, compañeros? Compañeras, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, maestro. Ok, Sí. muy bien. De todo esto que voy a presentar, van a notificar a la parte demandada. La parte demandada dará contestación a esta demanda. ¿Sale? Muy bien. También presenta sus hechos, su derecho y sus pruebas. Concluido esto, vamos a tener dos audiencias. Entonces tenemos la primera fase, es una fase escrita. ¿Sale? Para que nos quede más clara. Con la presentación de la demanda y con la contestación a la demanda.
¿Vamos bien? ¿Sí? Tenemos una fase de sustanciación de juicio. En esta fase de sustanciación tenemos la audiencia preliminar y tenemos la audiencia de juicio. La audiencia preliminar va a ser una audiencia de depuración. ¿A qué le suena depurar, compañeros, compañeras? ¿A qué le suena depurar? Como a limpiar o a filtrar. Ok, limpiar o filtrar. Exactamente, es lo que no sea relevante de la demanda de la contestación, lo que no sea importante para la litis, vamos a quitarlo. No tiene ningún caso que continuemos con ello, ¿sale? Y vamos a llegar a acuerdos. ¿Acuerdos sobre qué? Sobre pruebas que no vamos a controvertir y sobre hechos que no ponemos en juicio, que no vamos a poner en debate. A ver, les pongo un ejemplo de un acuerdo sobre hechos no controvertidos. Yo en mi demanda señalo que Mari me contrató el 1 de enero del 2022. Y cuando Mari contesta, me dice que efectivamente ella me contrató el 1 de enero del 2022. ¿Hay controversia en los hechos? No hay controversia. Estamos aceptando que existe la relación laboral, ¿verdad? Ahora, en un juicio que yo tengo contra Laura, le digo, Laura me estableció una jornada laboral de 6 de la mañana a 2 de la tarde, con un salario de 5,000 pesos a la semana. Y cuando Laura contesta, dice, sí, efectivamente, esa es la jornada y ese es el salario. ¿Hay controversia? ¿Se entiende? Entonces, lo que no haya conflicto, compañeros, vamos a llegar a acuerdos porque no los vamos a confrontar. ¿Sí? Lo que sí vamos a confrontar y que es importante es nuestras pruebas que sí se contraponen. Vamos a ofrecer pruebas, el juez las admite o las desecha y cerramos con la citación a la audiencia de juicio. ¿Sale? Y ahora sí, llegamos a la audiencia de juicio donde se desahogan las pruebas, ¿sale? Donde se formulan alegatos y se dicta la sentencia. Todo esto, compañeros, compañeras, es el proceso laboral. Eso es lo importante que ustedes deben de conocer. No son abogados y tampoco me quise meter un tema de abogacía de fondo. Simplemente tienen que conocer qué va a ocurrir si existe un conflicto laboral. ¿Sale? Porque al final de cuentas, dentro de los temas de administración, pues se van a encontrar con cuestiones laborales y esto es algo muy común y es algo que tendríamos que resolver. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Pues bien, compañeros, compañeras, estos son los temas principales que quería desarrollar con cada uno de ustedes. Y bueno, este es el punto de conclusión de nuestra asignatura Derecho Laboral, pero antes de concluir, vamos a seguir con la última actividad de retroalimentación y bueno, ya después de esto, pues vamos a llegar a partes conclusivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces dejen proyecto Sí. la última parte de nuestro ejercicio. Ahí va.